Buenas tardes tengan todos y cada uno de los integrantes de este grupo. El Señor les bendiga a todos los que pudieran escuchar a futuro este audio. Voy a exponer brevemente la palabra del Señor en 1 Samuel, capítulo 17, verso 31. Dice así: fueron oídas las palabras de David, y ellas fueron dichas, y esas palabras le fueron referidas delante del rey Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de este incircunciso llamado Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. A lo cual David respondió: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque él ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió también David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Sabe? Es muy famosa la historia de David y Goliat. Cuando hablamos de David, generalmente la gente piensa en David, un jovencito de pequeña estatura o mediana estatura, peleando con un gigante de 3 metros. Siempre viene a la mente, cuando se habla de David, a un hombre de guerra, de victoria, un hombre vencedor. La verdad es que David, como cualquier persona, tuvo sus altas, tuvo sus bajas, tuvo sus victorias, tuvo sus derrotas, sus fracasos y sus victorias. Pero en este caso yo voy a hablar acerca no de la lucha de David con el gigante, sino de aquella preparación que David recibió de parte del Señor para que pudiera estar con el gigante. Aquí en este pasaje bíblico nos menciona de que David había escuchado, ya que él fue a llevar la comida a sus hermanos que se encontraban en campo de batalla, y él fue a llevar la comida, y llevando la comida se enteró, escuchó al filisteo desafiando a los escuadrones de Israel, y entonces él se enoja en el celo de Dios, en lo que había en su corazón, según el llamado que había recibido, la unción que tenía, que portaba sobre él. Existió un celo vivo, y él preguntó que qué pasaba. Le contaron lo que estaba aconteciendo, que ya hacía unos 40 días estaba este hombre filisteo desafiando al pueblo de Israel, pero que no había nadie que se levantara para hacerle frente a este hombre. Él, entre otras cosas, pregunta qué recompensa le van a dar, qué premio va a recibir a quien venza a ese gigante. Y él dice que él está dispuesto, que él puede pelear, enfrentar al gigante. Esas palabras fueron las que fueron llevadas al rey Saúl. Le dijeron: mira, Saúl, David está diciendo que este hombre es el incircunciso, él puede derrotarlo. Saúl lo manda a llamar con la intención de que él descubra lo que tiene en su corazón, que él exprese con sus propias palabras a qué se refiere y cómo él piensa derrotar al filisteo. Saúl desconocía muchas cosas acerca de David. Saúl conocía a David porque David fue traído a su palacio
mientras él estaba siendo atormentado por unos demonios, y lo conocía como un cantor, como alguien que cantaba muy lindo, como un joven que era prudente en sus palabras, como un joven rubio de hermoso parecer, con una voz hermosa. Lo que él no conocía era el coraje, la valentía que tenía este jovencito, y no conocía que, a pesar de que no había sido entrenado entre los escuadrones de Israel, era un hombre de guerra. De hecho, si nosotros analizamos el capítulo 16, en uno de sus versos, en el verso 18, cuando se le recomienda al rey Saúl a David, se le habla de esa característica. Dice que conocieron al hijo de Isaí, que era de la ciudad de Belén, que sabía tocar, que era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y era un hermoso, y sobre todo le dijeron que Jehová estaba con él. Saúl parecía olvidarse de que Dios estaba con él, porque Saúl también desconocía que David portaba una unción especial, una unción de reino. Él desconocía que el profeta lo había ungido como el sucesor del reino. Él desconocía para este entonces que David portaba la unción de reino, que fue ungido con el aceite para que fuera rey en todo Israel, y que esa unción lo capacitó, le dio todas esas características, lo hizo un hombre valiente, valeroso. Ese aceite, esa unción, esa investidura que recibió, le dio el coraje y aquel celo por Israel que tenía por dentro. Llegado David a donde estaba Saúl, Saúl le dice: mira, tú no vas a poder ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho. Como queriendo decir, bueno, te conozco, sé que tocas bien, sé que cuando tú tocabas el instrumento musical y yo estaba bajo influencia demoníaca, el espíritu malo de parte de Dios me dejaba, y puedo constatar que Dios te usa a través de la música, a través del canto, pero tú eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. David no se dejó aminorar, minimizar por las palabras del rey, porque no eran malintencionadas, era lo que él sinceramente veía. Y David le responde a Saúl: mira, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Como queriendo decir: Saúl, mi rey, tú conoces una parte de mí, tú solamente has visto una faceta mía, me has visto como cantor, como adorador, como ungido en la música para liberación, pero no conoces las guerras, las batallas que yo he librado en lo secreto. No conoces las victorias que Dios me ha dado en lo secreto. Y entonces le dice: cuando venía un león y venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y yo lo hería y lo libraba de su boca. Y él, si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y él dice: fuera oso, fuera león, lo que fuera, tu siervo lo mataba. Y él afirma: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Qué le da a David el carácter, el valor, la tenacidad, el coraje para poder decir que él iba a vencer el filisteo? No importa la estatura, no importa que fuera un soldado desde su juventud, un guerrero desde su juventud. Le dio el valor, el conocer que él era ungido por Dios, que él había sido revestido con una investidura de parte de Dios.
Lo primero que todo creyente debe saber es que tiene una investidura, es que ha sido revestido, ungido con el poder del Espíritu Santo. Debe estar consciente de eso, debe estar seguro de ello, no a manera de ser alarde, sino sabiendo que la unción capacita al creyente, le da poder, le da capacidad, le da lo que necesita para lo que fuere que fue ungido. En el caso de David, él fue ungido para que fuera rey, y todo rey tenía que pelear las batallas de Jehová para pelear contra las adversidades, contra los enemigos, contra los imperios que se levantaran contra Israel. Él había sido revestido con esa unción, con esa capacidad, y él estaba convencido de esa unción, de esa gracia. Y él dice, consciente de la unción que recibió, que lo capacitó, él dice: yo tengo una experiencia que ustedes no saben. Ni siquiera mi familia, que me menosprecian, ni siquiera mi propio padre, que me menosprecia, conoce las victorias que he tenido detrás de bambalinas, detrás donde nadie me ha visto, donde nadie la ha conocido. Yo he tenido que pelear contra osos, he tenido que batallar contra leones, con mis propias manos los he agarrado de la quijada y los he matado. Él estaba claro que los osos y los leones que Dios había permitido que matara era un entrenamiento para que él pudiera enfrentar a ese Goliat. Nosotros hoy día escuchamos a mucha gente por varias razones, ya sea en búsqueda de gloria de hombre, ya sea por salir de el anonimato, ya sea porque se animan por la historia bíblica, se animan por las canciones de hoy día, que se habla mucho acerca de la victoria de David sobre Goliat. Entonces la gente quiere matar gigantes, quiere enfrentar los Goliat. Sin embargo, mucha gente no está capacitada ni siquiera para vencer leones y para vencer los osos. Y de allí lo relevante del tema de hoy. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, tiene que aprender a enfrentar a los osos y a enfrentar a esos leones. Usted tiene que, primero, tener esas victorias privadas, esas victorias ignoradas por muchos contra osos, contra leones, para que luego usted pueda enfrentar a su gigante. Estos osos y leones pueden representar aquellas asignaciones que la gente quiere rechazar, aquellas asignaciones a que la gente no está interesada, las asignaciones que la gente considera como poca cosa. Mire, David debió enfrentar muchas cosas en su vida. Enfrentó el rechazo, la envidia, el menosprecio, la falta de aceptación, la falta de valoración, la falta de aprobación, pero nada de eso lo detuvo. Y todas estas cosas podían simbolizar osos y leones, el rechazo, la no aceptación, la no valoración, la no aprobación de la gente, el desprecio al llamado, al ministerio, la burla, el vituperio de otros, sabiendo que David portaba una unción especial. El menosprecio de los hermanos podía simbolizar, entre otras cosas, esos osos y leones. Aunque él enfrentó físicamente y literalmente osos y leones, también eso puede simbolizar esas dificultades familiares, esas dificultades conyugales, esas dificultades económicas, dificultades sociales que cada creyente tiene que enfrentar. Los enemigos que enfrenta cada ministro,
ya sea dentro o fuera de la iglesia, los falsos hermanos, la hipocresía, las persecuciones y toda clase de situaciones difíciles, adversas, que vienen en contra del propósito y el llamado que tú has recibido. Eso representa osos y leones que tú tienes que hacerle frente. Oye, hoy día nosotros los líderes a veces vemos en personas que tienen un llamado, que tienen un propósito grande en Dios, pero que todavía no es el tiempo de que ellos alcancen ese propósito, porque no lo han desarrollado las capacidades que deberían tener, entre otras cosas, su poco tiempo de oración, entre otras pocas cosas, falta de conocimiento escritural, la falta de devoción, de integridad, y la falta de compromiso, la falta de responsabilidad. Entonces, nosotros, a pesar de que sabemos que son gente a grandes llamados y grandes ministerios, nosotros no les damos la guerra de frente, lo ponemos simbólicamente a pelear contra gigantes, sino que le ponemos otro tipo de asignaciones, osos y leones, y mucha gente rechaza esa asignación. No, yo tengo un llamado muy grande, yo quiero es matar a Goliat, yo quiero es matar al gigante, yo quiero el protagonismo, yo quiero vencer grandes gigantes y que mi nombre sea conocido. Pero la gente no entiende que esos osos y leones son el camino que Dios ha trazado para llevarte al gigante. Estimado amado, estimada hermana, si los osos y leones te hacen temblar, te arrinconan, te llenas de depresión, si los osos y leones te hunden en sentimientos de derrota, de fracaso, de toda clase, te intimidan y te encierran en tu casa días, 15, 20, hasta un mes o meses tal vez, en una cueva, encerrado en tu habitación sin querer salir, ¿cómo quieres enfrentar a los leones, a tu Goliat, si no puedes vencer a los leones y a los osos que el Señor está poniendo para prepararte? Dios está interesado en formar tu carácter, mi carácter, nuestro carácter conforme al suyo. Él es varón de guerra. Nosotros también tenemos que ser guerreros dentro de nuestro corazón. Él es valiente, no le teme a nada porque Él es poderoso. Nosotros debemos ser gente valiente, capaces de superar nuestros temores, nuestras incertidumbres, sabiendo que el Todopoderoso está con nosotros y que no importa sea oso, sea león, nuestro Dios nos va a dar la victoria, para que cuando venga ese gigante o cuando vengan los gigantes, el mismo que nos dio la victoria contra los osos y contra los leones, también nos dará la victoria contra los gigantes. Dios está interesado en desarrollar buenas cualidades que estén de acuerdo a nuestro llamado y propósito. Y para eso, reitero, vamos a tener que enfrentar toda clase de osos y leones y osos una y otra vez. Dios está interesado de que aprendamos cómo actuar ante los compromisos, ante las responsabilidades, que podamos ser gente fiel, digna de confianza, que podamos enfrentar retos con valor, con coraje, que actuemos correctamente, con fe y paciencia ante las adversidades, que seamos fiel al llamado que hemos recibido, al propósito por el cual fuimos ungidos, que mantengamos la integridad, a pesar de que todavía no llegue el momento de ser exaltado, nosotros podamos enfrentar
fielmente osos y leones. Y permítame ser redundante en esto. Todo esto como propósito divino para poder capacitarnos y llevarnos a vencer todos los gigantes. Mi estimado, mi estimada hermana, el llamado de hoy es hacerle frente a los leones, tomarlos por la quijada, hacerle frente a los osos, tomarlos por la quijada y en el nombre de Jesús desmenuzarlo. Porque Dios tiene para nosotros preparado un gigante, el cual nos va a catapultar a la bendición que Él tiene preparada para nosotros. Ese gigante fue preparado por el mismo Dios para llevar a David al lugar que Él quería llevarlo. Venzamos con coraje, con ahínco, con firmeza, con tenacidad nuestros osos y leones. Dios le bendiga. El mensaje de hoy está titulado Vence tus osos y tus leones y podrás vencer a los gigantes. Dios le bendiga.